Vamos a comenzar de una vez porque el día de hoy tenemos muchas cosas que ver, ajá, para que nos dé tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, retomamos en donde nos quedamos el día de ayer. Y ayer la última diapositiva que vimos fue esta, ¿no? La del informe que nos manda GBM mensualmente, que es un ejemplo de cómo se utiliza el análisis fundamental para tener un precio objetivo y si es atractivo comprar una acción en el precio actual, ¿no? Y vamos a ver cómo determinan estos analistas, además del análisis con el análisis fundamental cualitativo, ¿no? Que ya estuvimos viendo el día de ayer, ellos van a utilizar el análisis fundamental cuantitativo, ¿de acuerdo? Y esto básicamente se va a apoyar en el estudio de los estados financieros. Vamos a realizar nosotros un análisis muy básico contable, es decir, no nos vamos a meter en los detalles, no nos vamos a meter que de dónde sale cierto número, qué significa cierta palabra, etcétera, ¿no? Vamos a realizar un análisis muy general, pero desde el punto de vista de un inversionista, es decir, qué nos interesa ver a nosotros en los números, ¿de acuerdo? Vamos a estar analizando lo que es el balance general. Ajá, hay tres estados financieros muy importantes que las empresas emiten de forma pública. Hay más de estos tres, pero estos tres son los más importantes que vamos a aprender el día de hoy a leer. Tenemos al balance general, tenemos al flujo de caja y tenemos al estado de resultados. Ajá. Y vamos a ver concretamente qué nos dice cada uno de ellos. ¿Qué es lo que buscamos en estos tres estados financieros? Nosotros lo que vamos a estar buscando es una ventaja competitiva a largo plazo. Ajá. Queremos estudiar estos estados financieros y determinar si realmente hay una ventaja, o sea, qué nos está dando la empresa cuando la compramos, ¿no? Queremos comprar una empresa que sea mejor que las demás. Y eso lo vamos a determinar en estos estados financieros, ¿de acuerdo? Y para entender el por qué hacemos esto, hay que hablar un poco de estos dos personajes bien importantes para las inversiones. Uno es Benjamin Graham, es el que vemos aquí en esta foto en blanco y negro. Él básicamente se conoce a Benjamin Graham como el padre del value investing, ajá, el padre del value investing. ¿Qué es el value investing? El value investing es justamente encontrar el punto en donde las acciones, bajo nuestro criterio y nuestro análisis, determinamos que está infravalorado, ajá, para entonces después vender a un precio sobrevalorado o justo, ¿no? A un precio objetivo que nosotros determinamos de acuerdo a nuestra estrategia de inversión. ¿Qué es lo que dice aquí Benjamin Graham? Bueno, aquí les puse una pequeña frase que dice, en el corto plazo, el mercado accionario es una máquina de votaciones, ¿no? Es lo que vemos de la volatilidad, ¿no? En un día quizás algunos voten que le va a ir muy mal a la bolsa, entonces todos empiezan a vender y el precio baja, etcétera, ¿no? Pero finalmente, si tú haces un buen análisis fundamental, ¿no? In the long run, a largo plazo, la bolsa accionaria, el mercado accionario, es una máquina que va a ponderar, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ponderar? Va a ponderar la calidad de la inversión. Eso es lo que decía Benjamin Graham. Y Benjamin Graham fue el profesor, fue el mentor de este famoso Warren Buffett, ¿no? Del que ya hemos hablado mucho. Él fue el mentor de Warren Buffett, pero Warren Buffett, ¿de qué se dio cuenta? Benjamin Graham tenía una técnica de que, una regla más bien, él veía las acciones que se veían atractivas a precios atractivos y él decía, no, pues es que yo creo que este precio está muy por debajo de lo que debería de estar. Por lo tanto, yo voy a comprar acciones de esta empresa y yo sé que va a subir y justo cuando gane el 50% voy a vender. No me importa lo que pase después, voy a vender cuando llegue al 50% de ganancias en mi inversión. Y esa estrategia sí funcionaba. Pero ¿de qué se dio cuenta este Warren Buffett? Warren Buffett se dio cuenta que estaba perdiendo mucha posibilidad todavía, o sea que incluso por encima del 50%, él observaba, Warren Buffett, que habían empresas que ganaban mucho más que el 50%, que no paraban de subir, ¿de acuerdo? Entonces él se dio cuenta que tenía que analizar por qué pasaba esto. O sea, quería mejorar la técnica de Benjamin Graham. Y lo que él hizo entonces fue analizar, meterse a los estados financieros. Hay entrevistas que ustedes pueden ver en YouTube que le hacen a Warren Buffett y él dice que realmente él pasaba las horas, los días, todo el tiempo así leyendo estados financieros. Ajá. Warren Buffett eso es lo que hacía y así se hizo exitoso en las inversiones. Ajá. Y él tenía sus propios criterios que fue desarrollando con su propio sesgo como inversionista. Ajá, y que pues finalmente fueron atinados, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hablar de tres modelos básicos de negocio. Número uno, tenemos un modelo que todos conocemos, ¿no? Que es, aquí puse el ejemplo de Coca-Cola, y es el producto estrella. Obviamente conocemos a Coca-Cola y sabemos que su producto estrella es el responsable de que Coca-Cola sea la empresa que es hoy. Quizá podríamos aquí también poner a Apple, ¿no? Con su iPhone, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas empresas que tienen un producto estrella. Tenemos también
Aquí, número dos, un modelo muy importante que es un servicio único. En su tiempo, American Express tenía una ventaja competitiva sobre los demás y tenía un servicio único porque fue de las pioneras en las tarjetas de crédito. Ahorita ya es otra historia, ¿no? Pero les puse aquí el ejemplo de American Express para entender el concepto de servicio único. En su momento, American Express era la pionera en las tarjetas de crédito y por eso se volvió una empresa muy interesante en sus tiempos para invertir. Ajá. Número tres, tenemos el modelo de comprar o vender a un bajo costo algún producto que todos necesitan. Y bueno, aquí entra Walmart, Costco, ¿no? Etcétera. P&G, ¿no? Por ejemplo. Es decir, el sector defensivo. Em, entonces, estos son tres modelos básicos de negocio que hay que tener en cuenta. Y a pesar de que son tres modelos diferentes, lo que nosotros queremos buscar en estos tres modelos siempre va a ser la consistencia. Lo que nosotros queremos ver en sus estados financieros es que tienen una ventaja competitiva consistente a largo plazo, ¿no? Recordemos que el análisis fundamental nos va a servir sobre todo para swing trading y para position trading, ¿no? Las estrategias que vimos al inicio del módulo 2. Ajá. A largo plazo, ¿cuáles empresas van a ser las ganadoras? ¿Qué nos dicen los estados de resultados que vamos a poder determinar cuáles van a ser las ganadoras a largo plazo? Entonces hay que cuestionarnos, ajá, lo siguiente. Para encontrar una empresa que tiene una consistente ventaja sobre sus competidores, hay que preguntarnos, ¿esta empresa tiene altos márgenes de ganancias? Número uno, ¿no? Número dos, ¿tiene poca o nada de deuda? Ajá, queremos ver que tenga poca deuda, ¿no? Al mismo tiempo, perdón, que muchas ganancias. ¿Tiene buen crecimiento en sus ganancias? Estamos viendo que sus ganancias, además de que son muy buenas, están creciendo. ¿Por qué? Porque si dejan de crecer, pues obviamente la empresa va a dejar de crecer, aunque sean muy buenas sus ganancias. Y esta última pregunta se las puse en blanco y negro porque es un ejemplo de que no hay que tener solamente una mente cuadrada en las inversiones, ¿no? Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro que habla de cómo Warren Buffett analiza los estados financieros. Leí una parte del libro. Y en ese libro dice que a Warren Buffett le gusta ver que en Research and Development, R&D, investigación y desarrollo, haya un bajo gasto. ¿Por qué? Porque eso significa que, por ejemplo, Coca-Cola, pues no va a estar gastando en nuevos productos, en inventar nuevos productos, porque su Coca-Cola es simplemente necesaria, digamos, suficiente para generar la riqueza que ha generado, ¿no? Pero yo se los puse aquí en blanco porque hay que verlo desde otra perspectiva. Imagínense que están invirtiendo en alguna empresa de tecnología de innovación disruptiva y que últimamente hemos visto cómo ese sector de tecnología y de innovación disruptiva es el sector que más está ganando en la bolsa. Porque ahora a los inversionistas ya no les interesa tanto pues, las empresas aburridas como pueden ser Coca-Cola o Walmart. Les interesa, perdón, la innovación. Entonces, depende de qué perfil tengas tú de inversionista, pero aquí, por un lado, podríamos buscar como Warren Buffett, ¿no? Poca inversión en investigación y desarrollo, o también podríamos buscar mucha inversión en investigación y desarrollo. Por ejemplo, si nos vamos a los estados de resultados de Coca-Cola, vamos a ver bien poquito aquí en R&D, o de Walmart, ¿no? Casi nada en R&D. Pero si nos vamos al estado de resultados de Apple, de Tesla, vamos a ver que ellos gastan muchísimo dinero en investigación y desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a nosotros poder encontrar información relevante para nuestros análisis fundamentales? Y aquí les puse una diapositiva en donde hablamos de los SEC filings. Ya hablamos el día de ayer de lo que es la SEC. La SEC, repitiendo, es como la CNBV, ajá, de aquí, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero de Estados Unidos. Es decir, es la comisión que se va a estar encargando de monitorear y estar viendo que todo esté funcionando correctamente, que nadie se pase de listo, etcétera. Esta comisión es la de Estados Unidos. Ajá. Y vamos a tener aquí varios documentos bien importantes que las empresas están obligadas a reportarle a la SEC. Por ejemplo, tenemos aquí el 10K. Y este 10K es el reporte anual que contiene muchas generalidades acerca del negocio. Es decir, por ejemplo, riesgos del negocio, los datos financieros, los estados financieros que hay que estar analizando, explicaciones referentes a los resultados, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a entrar a la página de Edgar, ¿no? A la que entramos el día de ayer para ver cómo encontrar estos documentos. Después tenemos el 10Q. Este 10Q es muy similar al 10K, solamente que no va a estar tan extenso porque el 10K es para un intervalo anual. El 10Q es solamente en un intervalo trimestral. Entonces les puse aquí reporte trimestral que contiene estados financieros, explicaciones referentes a los resultados, qué pasó en el último trimestre, ¿no? Cada 3 meses las empresas reportan resultados y va a tener menos información que el 10K. ¿Por qué? Porque nada más es de los últimos 3 meses. Después tenemos aquí
el 8K. Ajá. Y este reporte va a estar saliendo con una mayor frecuencia porque este reporte va a estar informando noticias y acontecimientos que las empresas tienen que estar informando a los inversionistas, que las empresas consideran que los inversionistas deberían de conocer. Por lo tanto, pues, todo el tiempo ahí están saliendo cosas nuevas, ¿no? Todo el tiempo están sucediendo cosas nuevas y estos reportes van a estar saliendo con mayor frecuencia. Finalmente, tenemos aquí el DEF 14A y este es un reporte anual que informa cosas claves del gobierno, sí, del gobierno corporativo y cuántas acciones poseen, sus intereses, etcétera. Esto es lo que les hablaba el día de ayer, de que es importante conocer quiénes están en el gobierno corporativo, cuáles son los intereses del CEO, cuáles son los intereses del CFO. ¿Al CFO le interesa ahorita hacer crecer el precio de las acciones o le interesa aumentar, por ejemplo, no sé, las ganancias brutas, por decir una cosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los intereses de los que integran el gobierno corporativo? Y vamos a irnos entonces aquí a la base de datos de Edgar, la cual vimos el día de ayer. Y aquí vamos a ir otra vez al ejemplo de Pfizer, ¿no? Escribimos Pfizer, buscamos aquí en Search y vamos a picarle aquí al primerito que nos aparece. Y entonces en esta parte es donde vamos a poder visualizar los diferentes documentos, ¿no? Aquí filings. En realidad hay muchos filings, pero esos que les acabo de comentar son los más importantes. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerle 10K, ¿no? 10K, buscar, y entonces aquí estamos viendo ya todos los 10Ks que Pfizer le ha dado, le ha entregado a la SEC. Ejemplo, aquí el último 10K que Pfizer sacó tiene fecha del 25 de febrero de 2021. El anterior tiene fecha del 27 de febrero de 2020, etcétera, ¿no? Así por cada año. Es más, es hasta el 94, ¿ya vieron? O sea, cada año las empresas tienen que estar sacando el 10K, ¿de acuerdo? Entonces, para visualizar el 10K, vamos a picarle aquí en Documents. Ajá. Y aquí en donde dice 10K, vamos a picarle a este primer link. Y ahí ya nos está cargando el documento, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos ya el documento, toda la información referente a Pfizer durante el año 2020. Y por lo tanto, toda esta información es muy extensa. Hay incluso reportes de más de 200 páginas. Entonces, si realmente les interesa hacer una inversión fuerte en alguna empresa, pues yo sí les recomendaría estar leyendo estos reportes financieros tan largos. Quizás ustedes ya decidirán de acuerdo a su estrategia de inversión si les conviene o no, ¿de acuerdo? O sea, si creen que vale la pena el esfuerzo de leer tanto. Ajá. Entonces vamos a buscar ahora el 10Q, ¿no? Que también hablamos del 10Q. Le damos Enter. Entonces aquí tenemos los 10Qs que han salido. Por ejemplo, aquí tenemos el último 10Q, que es del 12 de agosto de 2021. Tenemos uno que también fue de junio, ¿no? O de mayo. Febrero, marzo, abril, mayo. Sí, de mayo, perdón. Del 13 de mayo de 2021. Tenemos aquí también de noviembre, 5 de noviembre de 2020, etcétera, ¿no? Entonces ya vimos que este documento lo sacan cada 3 meses. Cada empresa va a tener sus fechas diferentes. Pfizer, en este caso, pues los saca en estas fechas de aquí, pero Apple va a estar sacando sus documentos en fechas diferentes, Facebook va a estar sacando sus documentos en fechas diferentes, etcétera. Y bueno, para visualizarlos ya saben cómo se hace. Este 10Q va a ser más pequeño que el 10K. ¿Por qué? Porque este nada más es de trimestre, ¿no? El 10K viene toda la información del último año. Y en estos documentos vamos a estar viendo la información, por ejemplo, de los riesgos que existen para la empresa, los planes a futuro de desarrollo, los planes de inversión, etcétera. Y en estos documentos es donde vamos a estar viendo los estados de resultados que vamos a aprender el día de hoy a analizar. ¿De qué otro documento les hablé? También les hablé del 8K, ¿no? Y este les dije que salía más frecuentemente porque tenía información relevante en torno a las noticias que iban saliendo o acontecimientos importantes que las empresas consideran que son importantes para los inversionistas. Entonces, efectivamente aquí vemos, ¿no? El último 8K salió el 18 de agosto. Antes que ese hubo uno el 28 de julio, ¿no? Después el 9 de julio hubo otro, el 5 de julio hubo otro, y yo me imagino que en este 8K, ajá, de Pfizer, yo me imagino que ha de haber mucha información en torno a a las noticias de sus vacunas, ¿no? Sabemos que Pfizer ha estado involucrado mucho en esto de las vacunas, en lo del coronavirus, en las aprobaciones de la FDA, ¿no? Que tiene que aprobar sus vacunas, y yo estoy seguro que estos documentos hablan de eso. Y como les comenté, es muy usual que veamos que se liberan con mayor frecuencia que por ejemplo, que los 10Q, ¿no? Y finalmente vamos a buscar aquí los Dev 14A. Dev A 14A, ¿no? Ya vieron aquí. Y esos, como les comenté, van a tener información relevante a la mesa directiva de las empresas. Ajá. Y bueno, si realmente nos interesa invertir en una empresa en específico, pues sí les recomiendo que visualizando estos, que estén investigando qué es lo que dice cada uno de estos documentos. Ajá.
Bueno, esa es una información que quería compartirles que nos va a servir para nuestro análisis fundamental. Ajá. Continuando con la presentación, ahora sí vamos a entrar a los números. Bueno, todavía no a los números como tal, pero vamos a empezar a entender cómo leer el estado de resultados. Y en inglés el estado de resultados se conoce como el income statement. Ajá. Y este estado de resultados nos va a estar diciendo cuánto dinero ha ganado la empresa en 3 meses, si este estado de resultados viene en el 10Q, o de un año, si este estado de resultados viene del 10K, ¿no? Recuerden que 10K es el reporte anual y el 10Q es el reporte trimestral. ¿De acuerdo? Entonces, en cada uno de estos, de 10K y 10Q, va a venir un estado de resultados y nos va a estar diciendo cuánto dinero ha ganado la empresa en cierto intervalo de tiempo, 3 meses o un año. Y este estado de resultados es importante porque va a dividir el mundo empresarial en dos categorías. La primera categoría son aquellas compañías que tienen una ventaja competitiva durable. Ajá, esas características que nosotros queremos ver dentro de los estados de resultados. La otra categoría, el otro lado de la moneda, son las compañías que tienen problemas para sobrevivir año tras año en un mercado competitivo. Y vamos a ver cómo ubicar estas características. Entonces, estas fotos que yo les estoy poniendo aquí, las saqué no de un 10Q ni de un 10K, las saqué, ahora verán, de Yahoo Finance. Y si ustedes me preguntaran qué plataforma les recomiendo yo a ustedes utilizar para hacer sus análisis fundamentales, hay muchas. Pero la principal yo sí les diría que es Yahoo Finance. Entonces, por ejemplo, aquí en Recently Viewed vamos a ponerle Apple, ¿no? Vamos a ver Apple y vamos a irnos aquí a esta pestaña que dice Financials. ¿Cuáles son los estados financieros? Y aquí justamente vemos estos tres que les comenté. El Income Statement que vamos a aprender ahorita a leer, el Balance Sheet, el Cash Flow. Y además aquí tenemos una división entre el periodo anual, es decir, el que sale del 10K, y el periodo de trimestres, ¿no? Ajá. Estos salen en el 10Q. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con la presentación. Entonces, les comentaba que yo le tomé foto, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Breakdown. Yo le tomé foto aquí de Yahoo Finance, pero es un buen ejemplo para saber cómo leer estos income statements. Ajá. Entonces, comenzando hasta arriba del income statement, vamos a leer el total revenue, es decir, los ingresos totales. ¿Cuánto está ganando la empresa sin neto? Digo, perdón, bruto, no neto, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Cuánto está ganando la empresa neto, ajá, de las operaciones, de los productos que vende, etcétera? ¿Cuánto está ganando, no? En total, total revenue. Después, abajo de esta línea, vamos a tener el cost of revenue. Y el cost of revenue va a ser básicamente el costo por haber obtenido esas ganancias. ¿Cuánto le costó, por ejemplo, a Coca-Cola producir sus Coca-Colas, ¿no? ¿Cuánto tuvo que pagar de agua potable? ¿Cuánto tuvo que pagar de gasolina para transportar sus botellas? ¿Cuánto tuvo que pagar a las empresas que le venden las botellas de PET, ¿no? Todo eso va a estar contemplado en el cost of revenue. Es básicamente el costo por obtener los ingresos totales del periodo, producción y distribución. Debajo de este apartado vamos a tener el gross profit, que en español se traduce como ganancia bruta. La ganancia bruta es el resultado de sustraer los costos de ingresos, ajá, costo por obtener los ingresos, a los ingresos totales, ¿no? Bastante lógico. Entonces, hasta el momento, la empresa tiene todo el control sobre estos números, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y seguimos ahora con los operating expense. ¿Cuáles son los gastos operativos? ¿Cuáles son los gastos? Aquí Selling, General and Administrative Expenses, ¿no? Bueno, no vemos aquí lo que sigue, pero en este apartado vamos a tener los gastos que tiene la empresa diferentes a producción y distribución. Ajá. Por ejemplo, en el departamento de ventas, ¿no? ¿Cuánto le está costando a Coca-Cola pagar por el programa de marketing? ¿Cuánto le está costando a Coca-Cola pagarle a los vendedores, ¿no? Etcétera. Debajo de este apartado vamos a tener lo que es los gastos de investigación y desarrollo, de los cuales les comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué queremos ver aquí? Bueno, si es una empresa tecnológica, como ya les comenté, queremos ver una inversión alta, ¿no? Unos gastos altos. Si estamos invirtiendo en una empresa que tiene un producto estrella o un servicio, pues excepcional, no queremos ver aquí un gasto fuerte, porque eso significa que no estamos invirtiendo en una empresa que realmente tenga un producto estrella. Ajá. Después tenemos aquí lo que es el operating income o en español utilidad operativa. Y esto se calcula simplemente sustrayendo los gastos operativos. Ajá. Los gastos operativos, a ver, déjenme sacar aquí la pluma. Estos gastos operativos van a salir de la suma de estos dos, ¿no? De R&D y de los gastos que no tienen que ver con la producción y la distribución. Si sumamos estos, nos van a dar los gastos operativos. Y la utilidad operativa va a ser el resultado de la utilidad bruta, la que vimos aquí atrás, el gross profit,
Si al gross profit le quitamos estos gastos operativos, vamos a estar obteniendo la utilidad operativa. Ajá. Obviamente, ¿qué queremos ver aquí? Bueno, inicialmente, no les comenté esto, pero ingresos totales, obviamente queremos ver unos números bien grandotes. Porque a estos ingresos totales vamos a estarle sustrayendo este costo por obtener ingresos, vamos a estarle sustrayendo costos por ventas, costos administrativos, investigación y desarrollo. Más adelante vamos a estar viendo lo que son los taxes, ¿no? Los impuestos que tiene que pagar la empresa, etcétera, ¿no? O sea, vamos a estarle sustrayendo un buen de cosas. Por lo tanto, en total revenue queremos ver un número muy, muy grande. Y además, conforme pase el tiempo, queremos ver que ese número sea creciente, ¿cierto? Queremos ver que los ingresos de la empresa a la que estamos invirtiendo a largo plazo sean crecientes. Después tenemos aquí eh, la, em, la utilidad operativa que queremos ver que sea mayor a cero. Ajá. Creo que escuché que alguien se salió. Bueno, no pasa nada, es que me distraje un poco por el sonido. Perdón, perdón, fui yo. Sí, no, no pasa nada, Luis, es que como que me distrae a veces los soniditos, entonces, perdón, ¿eh? Entonces, en la utilidad operativa, lo que nosotros queremos ver es un número mucho mayor a cero. Y hasta aquí, la empresa controla estos números. La empresa controla cuánto va a gastar en Research and Development, ¿no? En investigación y desarrollo. La empresa controla cuánto va a estar gastando en sus gastos de ventas, en sus gastos administrativos. La empresa controla cuánto va a estar gastando en producción, en distribución. Ajá. Si vemos aquí ya un número negativo, cuidado. Cuidado si vemos ya desde esta línea ya vemos números negativos, cuidado. Ajá. Quizás no sea una buena inversión, a menos que esté en una fase especulativa, pero tiene una buena promesa de tener una tecnología disruptiva. Bueno, eso ya depende de en qué estemos nosotros invirtiendo. Ujú. Entonces, continuando con las siguientes líneas. Aquí vemos el Net Non-Operating Interest Income, es decir, gastos e ingresos por intereses no correspondientes a la operación. Ajá, y estos, bueno, no, realmente no sabemos bien de dónde van a salir, simplemente los desglosan así, ¿no? Como gastos e ingresos por intereses no correspondientes a la operación. Ajá, son números que van a estar afectando finalmente a los ingresos netos. Y aquí también tenemos Other Income Expense, otros gastos para ingresos que no entran en ninguna de estas categorías que ya vimos. Ajá. O sea, digamos que no necesitamos realmente saber, no, pues qué pasa aquí, ¿no? ¿De dónde salen estos números? Yo les recomendaría no meterse mucho, no quebrarse mucho la cabeza con esto, sino saber nada más a qué se refieren. Ajá. Aquí tenemos el pre-tax income, que es la utilidad antes de impuestos. Y esta se calcula con la utilidad operativa, ya sea si es positivo o negativo los gastos o bien ingresos no operativos, ¿no? Los que vimos aquí. Si aquí tenemos más gastos, pues obviamente vamos a estar sustrayendo, pero si tenemos más ingresos, ajá, vamos a estar sumando. Entonces la utilidad antes de impuestos se va a calcular con la utilidad operativa que ya vimos cómo se calcula y a ese le vamos a estar sustrayendo o añadiendo los gastos o ingresos no operativos. Finalmente tenemos aquí el tax provision o los impuestos que tiene que estar pagando la empresa. Todas las empresas, todas, absolutamente todas, tienen que pagar impuestos. Y en México los impuestos son altísimos, como ya sabrán, más o menos el 30% de la utilidad antes de impuestos es lo que tiene que estar pagando la empresa como impuestos. Ajá. Es decir, de aquí le sacas más o menos el 30% y aquí en México eso es lo que estarían gastando las empresas en impuestos. En Estados Unidos es menos. Claro que hay formas de deducir los impuestos, como comprando coches para la empresa, comprando, por ejemplo, maquinaria, computadoras, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la utilidad neta. Y la utilidad neta es el resultado de tomar la utilidad antes de impuestos que está aquí arribita, que ya encuadré, y a esta utilidad antes de impuestos le vamos a estar quitando los impuestos. Y esa ya es la utilidad neta, la última que a nosotros nos va a estar interesando observar. Y obviamente lo que queremos ver aquí, pues es un valor positivo, ¿no? Y además creciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda del income statement? O sea, pero ese valor al final no hay así como que diga, ya esta es la utilidad neta ahí en Yahoo Finance. A ver, Miguel, no entendí muy bien tu pregunta. A ver si me la puedes repetir. O sea, si ya la utilidad neta no viene ya en Yahoo Finance. Sí, 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 claro que sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Apple, ¿no? La empresa que todos conocemos. Ahorita vamos a leer los estados de resultados de Apple, ¿ok? Y justamente vamos a ver si los números cuadran, cómo podemos analizarlos ya con la calculadora, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. La respuesta es sí. En Yahoo Finance vienen ya los numeritos que a nosotros nos va a interesar analizar. Y obviamente Yahoo Finance lo que hace es sacar de estos estados de estos documentos
de los SEC filings, de los cuales les hablé hace ratito. Yahoo Finance se va a ir a estos documentos que saca la empresa y los va a transportar manualmente a su plataforma. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo yo? Siempre es muy posible que Yahoo Finance haga errores de dedo, porque son personas que están pasando la información a la plataforma manualmente. Entonces, si quieren realmente ver la información de una forma fidedigna, les recomiendo que se vayan a los SEC Filings o también se pueden ir, por ejemplo, aquí vamos a Pfizer Investor Relations. Todas las empresas tienen páginas de relaciones con inversionistas. Y en esta página, Pfizer va a estar subiendo noticias interesantes para los inversionistas y van a estar subiendo también, por ejemplo, aquí Q2 2021 earnings, ¿no? Esos 10Q, esos documentos 10Q y documentos 10K los van a estar subiendo aquí. Pero aquí obviamente no le ponen el nombre así extraño que la SEC utiliza, ¿de acuerdo? Y bueno, ustedes miren, aquí está SEC Filings, ¿no? Entonces vamos a picarle aquí. Y seguramente, ándale, ya vieron, Form 10Q. Entonces, este formato es el que ellos van a estar subiendo aquí, ¿no? El 10Q es el mismo. Entonces, todas las empresas tienen sus páginas de relaciones con inversionistas y aquí es donde vamos a estar pudiendo visualizar esa información importante. Si ustedes quieren ver la información 100% fidedigna, váyanse a estas páginas, ya sea a la de Investor Relations, que tienen los mismos documentos que el Edgar, ¿no? Entonces, ya sea que se vayan a Edgar o al Investor Relations. También pueden verlo aquí en Yahoo Finance, aquí está lo que me preguntabas, Miguel, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice Net Income, aquí está el número que a nosotros nos está interesando visualizar. Ajá, y queremos ver que aquí haya un número creciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, así ya de rápido, pues vemos como en los últimos 12 meses, TTM, Trailing 12 Months, eso significa este TTM, en los últimos 12 meses, este, a ver, vamos a poner aquí una referencia anual, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí el net income de Apple en los últimos años, desde 2017, vemos cómo ha incrementado, ¿no? Por eso les digo que en estos últimos 12 meses, por ejemplo, Apple ha ganado muchísimo. Apple se ha visto muy beneficiada por la pandemia, ¿no? Todo el mundo quiere de estar gastando su dinero de alguna forma en lo que lo gastan, pues es por ejemplo en Apple, ¿no? Aquí lo podemos ver. Ha ganado mucho dinero en los últimos 12 meses. Bueno, ahorita vamos a regresar a esta parte. Entonces vamos a continuar con el balance general. El balance general, a diferencia del income statement, ajá, en inglés el balance general se llama balance sheet. El balance sheet lo que nos va a estar diciendo no es un monto acumulado como tal. Ajá. El income statement sí, nos está diciendo cuáles fueron los datos acumulados financieros de la empresa en los últimos 3 meses o un año. Pero el balance sheet nos va a estar diciendo la información en un momento determinado. Es decir, que no es una información acumulable como tal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a estar diciéndonos el balance sheet? Ya vimos en el módulo 1 lo que es la ecuación más importante de contabilidad, la cual es activos es igual a capital más pasivos, o dicho de otra manera, activos menos pasivos es igual a capital. El capital es lo que más nos va a estar interesando a nosotros como inversionistas, pero el capital entonces va a estar influenciado por los activos y los pasivos, es decir, las deudas, ¿no? Por ejemplo, que son los pasivos. En inglés se dice liabilities. Los activos, por ejemplo, las oficinas de Apple en California es un activo, ¿no? ¿Qué es lo que le permite a la empresa generar su riqueza? Pues sus oficinas, su maquinaria, ¿no? Sus patentes, por ejemplo, es un activo muy importante, las patentes, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que nos va a estar informando el balance general. ¿Qué es lo que nos dice cuando un balance general es saludable? Si un balance general es saludable, por lo general, eso va a significar que los dividendos van a estar asegurados. Ajá. ¿Qué significa que un balance general sea saludable? Significa que los activos sean mayores a los pasivos. Es decir, que el capital sea positivo. Ajá. ¿Qué es un activo? Aquí para entender más o menos y rápidamente qué son los activos. Los activos son los conjuntos de bienes y recursos que posee la empresa con valor económico, como ya comentamos, ¿no? El dinero en efectivo, los bienes raíces, los bienes muebles, las computadoras, las maquinarias, los muebles de oficina, las inversiones, ¿no? También las empresas hacen muchas inversiones todo el tiempo. Las patentes, ¿no? Bien importante, por ejemplo, Intel pues tiene sus patentes, AMD tiene sus patentes, Nvidia tiene sus patentes, ¿no? Todas esas patentes obviamente les van a estar dando un valor a las empresas. Ajá. ¿Y qué entendemos por activos fijos? Activos fijos son los activos que no son fácilmente convertibles en efectivo en menos de un año. Ajá. Es decir, por ejemplo, las oficinas, ¿no? Pues no es así no es fácil vender unas oficinas, no es fácil vender un edificio.
Por eso le llamamos activos fijos. Caso contrario, tenemos a los activos circulantes. Y estos activos circulantes sí son fácilmente convertibles en efectivo en menos de un año. Ajá. Em, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Pues es bien fácil vender una computadora en menos de un año. Los coches, ajá, los muebles, las maquinarias, ¿de acuerdo? Por otro lado, los liabilities o los pasivos son el conjunto de Una deudas. pregunta, Sí, ¿los Luis. activos ya van incluidos en el income statement No, no, o esa Luis. parte? El income statement recuerda que nos va a estar diciendo qué es lo que le pasa a los ingresos, ajá, de la empresa, ¿no? En un periodo de tiempo determinado, ya sea 3 meses o un año, ya sea en el 10K o en el 10Q. Ajá. El que nos va a estar diciendo todo acerca de los activos y de los pasivos es el balance general. Por eso es que se dice que un balance general, hagan de cuenta, es como un screenshot, ¿no? Una foto. Una foto en un momento determinado de cómo está la empresa. El income statement es la información de lo que le ha sucedido al dinero de la empresa en los últimos 3 meses o un año. El balance general es como una foto de los activos y de los pasivos y por lo tanto del capital de una empresa en un momento determinado. Por ejemplo, si Pfizer saca su balance general en agosto, el 3 de agosto, por decir algo, entonces va a ser como una foto de cómo están los activos y los pasivos de Pfizer el 3 de agosto. Ajá. Entonces, ya hablamos aquí de los activos y vamos a hablar de los pasivos. Los pasivos son el conjunto de deudas y obligaciones que la empresa debe pagar, ¿no? Por ejemplo, les comentaba que ahorita, como la tasa de interés está cercana a cero, entonces a las empresas casi no les cuesta sacar deuda. Sin embargo, sigue siendo deuda, ¿no? Entonces esas deudas van a estar reflejadas en los liabilities o en los pasivos. Ajá. También, por ejemplo, los proveedores, ¿no? De las empresas. Esas son deudas que van a ir en la parte de pasivos. Ajá. Y tenemos igual una forma de dividir a los pasivos, igual que a los activos. Tenemos a los pasivos circulantes, que son deudas que se deben de pagar en menos de un año, y los pasivos fijos, que son deudas que se deben de pagar en más de un año. Ajá. Y finalmente, el capital o equity, pues ya sabemos, ¿no? Que es el resultado de sustraerle los pasivos a los activos. Y es realmente lo que vale una empresa. Ajá. O sea, si tú quisieras comprar una empresa, ¿cuánto estarías pagando? Pues lo que es el capital, es decir, lo que tiene de activos menos los pasivos. Eso es lo que tú estarías recibiendo al comprar una empresa. Después tenemos aquí, les hablo de algunas métricas que van a salir del balance sheet y que los inversionistas utilizan para saber la salud o la calidad de una inversión. Y aquí tenemos entonces el working capital. Y el working capital una métrica que nos va a decir la salud financiera en operaciones de la empresa. Y el working capital se puede calcular, bueno, realmente el working capital, que es aquí esta, y el current ratio, es casi lo mismo. Son solamente dos formas diferentes de calcularlo, pero realmente nos van a decir lo mismo. El working capital se calcula sustrayéndole los pasivos circulantes a los activos circulantes. Obviamente, si este working capital es mayor a cero, significa que la empresa no se va a quedar sin dinero para sus operaciones, ¿no? Si puede pagar las deudas de corto